Primero que nada, muy buenas noches a todos. No sé si de repente pasa algo en la transmisión o algo así, me interrumpen sin problema. El día de hoy me pidieron que si podíamos hablar un poco sobre la evidencia y el uso del láser, sobre todo en la cuestión de análisis de las complicaciones que podemos presentar, ¿no? No sé por qué, pero cada vez que yo hablo algo de láser piensan que soy un detractor o algo parecido. Para ello, la verdad es de que voy a tratar de enfocarme mucho en la plática para que me entiendan de que de verdad yo quiero mucho el láser, es una muy buena herramienta, y empiezo mi plática diciéndoles que en mi particular punto de vista creo que en algún momento se va a llegar a la cuestión de que así como tenemos un ultrasonido en nuestros consultorios, todo ginecólogo va a terminar teniendo un colposcopio y un láser para dar el tratamiento. Sin más preámbulo, voy a comenzar un poco con la plática. En esta plática no tengo ningún conflicto de interés. El contenido, vamos a hablar un poco del uso del láser y un poco también del síndrome genitourinario de la menopausia, que es la principal causa o razón de por qué utilizamos el láser. Complicaciones del equipo, complicaciones de la paciente, del personal de salud. Algo muy importante, aspectos legales y la legislación en México como tal. La salud vaginal, hay que entender que es un estado de la vagina que mantiene las condiciones fisiológicas adecuadas de la mujer. Esto nos permite una función urinaria normal y del piso pélvico, así como una vida sexual satisfactoria. ¿Qué es lo que pasa en la cuestión de lo que es el síndrome genitourinario de la menopausia? Lo que es la cuestión de la salud vaginal tiende a cambiar porque los estrógenos van perdiendo y generamos que un problema en vulva, vagina, vías urinarias y el suelo pélvico en general. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que nosotros cuando empezamos lo que es la cuestión de la premenopausia, perimenopausia, posmenopausia y el climaterio en todo, esos cambios van a empezar a existir y empezamos a cambiar ese tipo de detalles. Es cuando nosotros empezamos a ver a nuestra paciente, llega con nosotros y vemos cuál es la mejor tratamiento que podemos ofrecerle para poder tener un cambio en la cuestión de salud reproductiva genitourinaria y la cuestión del sistema urológico. Por lo tanto, la ICS nos menciona que el síndrome genitourinario de menopausia son signos y síntomas que surgen a la disminución del nivel de estrógeno y otros esteroides. Es decir, son los cambios celulares que van a haber en esta cuestión, pero nosotros lo vamos a ver de forma clínica. Así es como van a llegar con nosotros las pacientes y cómo van a llegar en su momento al consultorio. Con lo que es cambio, irritación de los órganos y estructuras reproductivas, sequedad, dolor durante las relaciones sexuales, urgencia urinaria, disuria e infecciones recurrentes. Esto es un resumen prácticamente de la fisiopatología, donde el epitelio tiende a cambiar como tal a este nivel. El epitelio escamoso se pierde como tal las células superficiales, y cuando se llegan a perder esto, pues prácticamente nos quedan las cuestiones de las intermedias y la capa basal. Esto es lo que genera el dolor, se pierde el colchón que la protege. Yo le digo a mi paciente, prácticamente perdiste de las 4 capas que tienes, porque así es como se los explico, 2 ya no existen contigo. Entonces, como está todavía más cercana la cuestión de los vasos y los nervios, pues lógicamente van perdiendo eso y generan un cambio anatómicamente que nos va a generar un adelgazamiento del epitelio, aumento de estas células, disminución de las superficiales, aumento del pH, perdemos los lactobacilos y el ácido láctico, y por lo tanto va a haber incremento de interleucinas, inflamación, y lógicamente el trasudado va a disminuir. Esta diapositiva me gusta ponerla porque los receptores son algo muy importante de dónde podemos encontrarlos. Nosotros pensamos a veces, eso me pasó a mí, que cuando era residente me decían, tú dile a la paciente que se ponga en el dedo lo que es la crema de estrógenos o los humectantes, y con que lo ponga afuera es más que suficiente. Y a veces olvidamos lo que es la parte interna. Hay suficientes receptores de andrógenos y progesterona en la parte externa, pero los receptores de estrógenos y estradiol son sobre todo más en la parte interna vaginal. Por lo tanto, sí tenemos que utilizar lo que es la parte del aplicador y tenemos que utilizar los diferentes métodos para llegar a eso. Como lo pueden ver aquí en la escala, va a haber diferentes síntomas los cuales vamos a tener nosotros en la cuestión del síndrome genitourinario. Entonces, bromeo con las pacientes, les digo los 3.225 síntomas que tienen y que prácticamente siempre podemos ver de la parte externa genital y podemos dar una lista sin fin de esto, así como en la cuestión urológica y en la función sexual. El diagnóstico, como se los comenté, es clínico. Pero aquí lo importante de esto es de que solo el 25% de las pacientes van a buscar una atención médica.
Es decir, solo 1 de cada 4 pacientes dicen, necesito ir a un médico porque tengo un problema a este nivel. Estas mujeres se deben indagar los síntomas, el efecto sobre la sexualidad y la calidad de vida que estamos teniendo para esto. Solo un 11% fue el médico el que inició la comunicación. Por lo tanto, el que diagnostica, el que pregunta, es muy importante. No tengan miedo con sus pacientes de preguntar sobre la cuestión de la vida sexual y las cuestiones genitales que podamos obtener con ella. Para esto hay que aprendernos perfectamente o tener por lo menos a la mano, yo lo tengo impreso y indicado, lo que es el índice de salud vaginal. El índice de salud vaginal ya está avalado, es algo que todos debemos de tener y son puntuaciones inferiores a 15 o que corresponden a la atrofia. Si nosotros tenemos una paciente, por ejemplo, que tiene una elasticidad escasa, un volumen de flujo escaso, un pH 5.6 a 6, este es el más difícil, pero la verdad es que las tiendas de pechometría la pueden comprar hasta en Amazon, esa es la realidad. Integrar el epitelio, ustedes abrieron lo que son los labios y está sangrando como tal el contacto y la humedad está ausente, pues prácticamente tiene 10 puntos esa paciente. Esa paciente nos está pidiendo gritos de que le demos algún tratamiento para el síndrome genitourinario de la menopausia. Al contrario del índice de salud vulvar, aquí curiosamente es al revés. El primero es, entre menos puntos, más afectado. Pero aquí entre más puntos que se vaya sumando en la parte de la vulvar y en la región externa, los labios mayores menores, como están sin una pérdida moderada, el clítoris, disminución moderada del tamaño, vestíbulo de elasticidad, disminución o estenosis moderada, el color y las molestias y el dolor. Si estos van sumándolo, entre más puntaje tenga, más severo es el problema como tal. Situaciones relacionadas al síndrome genitourinario de la menopausia son importantes y son algunas muy básicas, como las que tenemos, oforectomía bilateral. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer una histerectomía, que decimos a la paciente, quítale los ovarios de todas maneras, ¿para qué los necesita? Y se los comento así porque a mí de reciente lo comentaban mucho, honestamente. Entonces, nosotros metemos a la paciente en una menopausia quirúrgica para ello. ¿Qué tomar decisiones? Si vamos a realizar una oforectomía, hay que saber por qué la vamos a realizar. Fallo ovárica secundario, quimio, radio, eso es un tema aparte, análogos de GnRH y sobre todo, posparto y lactancia. Yo les comento siempre a mis pacientes que lo que es la parte del posparto o la lactancia es como una menopausia pequeña por el tipo de problemas hormonales que suscita. No se diga alguna enfermedad reumatológica y todo. Y esta es la típica paciente que nos va a llegar al consultorio, donde prácticamente separamos la cuestión de los labios y esa paciente ya está sangrando con ello. Tiene muy poca elasticidad, no hay ningún cambio y esa paciente tenemos que dar un tratamiento externo e interno. El abordaje va incluido a la toma de decisión correcta de qué tratamiento le vamos a dar. ¿Por qué? Porque empezamos con la severidad y duración de los síntomas. No es lo mismo la paciente que tiene 3 meses con esto a la paciente que tiene 5 años. Impacto en las relaciones sexuales, ya lo vimos. Estado menopáusico, antecedentes médicos, factores gatillos, sobre todo enfocado a síntomas urinarios, la paciente infecciones de repetición, tratamientos previos, opinión de otros tratamientos, en torno a otros tratamientos y sobre todo la capacidad económica de cada paciente. Nuestro objetivo en el síndrome genitourinario es restaurar la fisiología, disminuir los síntomas y sobre todo mejorarle la calidad de vida a la paciente. Para esto tenemos diferentes tratamientos, pueden ser hormonales, no hormonales o terapias complementarias. Hoy nos vamos a enfocar al tratamiento no hormonal, hablando de lo que es de cuestión invasivo, hablando del láser. ¿A quién no nos ha llegado este tipo de pacientes? Donde vemos friabilidad, cambios en la coloración, fusión de los labios, pérdida de lo que es la cuestión del clítoris, un uretrocele ya marcado, si lo pueden ver aquí en esta parte. A veces a mí me los mandan pensando que es un pólipo. No es un pólipo, es prácticamente una versión de la uretra para ese tipo de detalles. Pero muchas veces sí les tenemos que hacer un tratamiento, ya sea quirúrgico, porque de verdad a veces llegan muy grandes ese tipo de detalles y generan un problema pues prácticamente en la paciente que genera sangrados u otro tipo de detalles como dolor constante. Las pacientes que pueden traer un cistocele agregado para ello o prácticamente lo que es ya la pérdida y vean el cambio de coloración. No voy a hablar de líquen ahorita, pero este también es un problema grave que tenemos que hacer, simplemente lo voy a generar en la plática. Lo primero, antes de tocar lo que es el tema del láser, yo les recomiendo cambien estilo de vida. Dieta saludable, evitar sobrepeso, quitar el alcohol y el tabaco, ejercicio moderado, vida sexual y los ejercicios de Kegel son muy importantes. Los tópicos, los tratamientos tópicos también son importantes. Hay que recordar que hay 2 tipos de ellos. Esto es el de primera línea. Toda paciente es lo primero que tiene que hacer con su paciente cuando llega a su consultorio. Lubríquenla, hidrátenla.
Si la paciente no está hidratada, desde ahí puede venir un problema, no solo con la cuestión del láser, sino hasta tomar la decisión de una terapia estrogénica local. No es el tema que vamos a hablar, pero si ustedes no lubricamos primero a la paciente y preparamos lo que es la zona vulvar y vaginal como tal, ¿qué va a pasar? Si yo le doy estrógenos locales y no está preparada, le va a arder, le va a doler, no se los va a poner. ¿Y qué va a pasar? Hay una pérdida de esa paciente porque va a dejar de utilizar el tratamiento. Entonces, cuando usted la vuelva a ver, va a decir, no lo usé, me sentí muy mal. No se diga la cuestión del láser, siempre hay que preparar primero esto. Y hay que entender que no es lo mismo la cuestión de los lubricantes de los humectantes. Lubricantes lo utilizamos más para la cuestión de la vida sexual y lubricar en el momento. Humectante es algo que podemos preparar a nuestra paciente para poder llevarla más adelante, como puede ser Gimonal, Replen, Cisdin. No tengo ahorita ninguna cuestión con casa comercial, entonces podemos mencionar todo sin problema. Pero de esto hay que mencionar que siempre la paciente se va a sentir mejor, y sobre todo en aquella paciente que nosotros sabemos que la terapia estrogénica local sí le va a generar un beneficio, aunque sea una paciente oncológica, pero ella se va a sentir más segura para ello. El lubricante hay que utilizarlo nada más en la vida sexual. Hay diferentes factores que pueden ser de petróleo, de silicona, de agua. Yo les recomiendo que utilicen de agua e hipoalergénicos que les puedan ayudar mucho a la paciente para que no tenga ese tipo de detalles y se sienta bien. Por ejemplo, el gel lubricante Calle es algo muy básico que se encuentra en cualquier farmacia y lo podemos utilizar de forma inicial. Pero tengan cuidado porque hay una presentación de Calle que tiene como tipo isodine. Entonces, hay que explicarle bien a la paciente cuál es el que tiene que conseguir para ello. Entonces, esto siempre yo les recomiendo combinarlo con lactobacilos. Igual no es el tema, pero para un tratamiento de lo que es la cuestión del síndrome urinario, si no tenemos, y ya lo vimos, la cuestión de la disbiosis del microbioma vaginal, pues lógicamente hay que recuperar lo más que se pueda. Los hidratantes, al contrario, sirven para sequedad vaginal, aplicar 2 o 3 veces por semana, se absorben y adhieren al revestimiento, y estos pueden venir agregados con algo de ácido hialurónico. Y además, pues pueden servir para múltiples cosas, como lo que es dispareunia y otro tipo de dolores. Hay que entender que ya están bien estudiados lo que son los lubricantes y los hidratantes, y toda nuestra paciente que nosotros vamos a manejar, siempre hay que empezar con este tipo de tratamientos, siempre para ello. ¿Por qué? Porque hay múltiples estudios que nos ayudan para este tipo de detalles. Terapia estrogénica local la menciono porque es prácticamente lo que más se utiliza en el mundo y es lo que está probado realmente. Entonces, siempre hay que tomarla en cuenta porque es lo que nosotros tenemos que comparar, por así decirlo, para el futuro como tal. La terapia estrogénica local es de primera línea, moderado o intenso, y puede ser de segunda línea para algo leve. Por eso utilizamos primero los... Si está fallando este, no sé si me lo pueden ver. Gracias. ¿Unos? Sí, mejor. Entonces, se utiliza para de segunda línea para el síndrome genitourinario leve, y los efectos de los estrógenos a nivel local, pues lógicamente va a aumentar el trofismo vaginal, incrementa el contenido de colágeno, produce mayor vascularización, reduce el pH vaginal, entre otros. Prácticamente todo lo que vimos de forma inicial que se pueda perder. Aquí la cuestión es de que puede ser necesario algún tiempo, la constancia es importante. Aquí la diferencia es el tiempo que lo vamos a dar, es de 8 a 12 semanas para realmente ver un cambio como tal. Se recomienda el uso a largo plazo, los efectos adversos son escasos, no es necesario gestaje de control endometrial, contraindicaciones son muy pocas. Aquí el único detalle es que cuando hay una mejora clínica se va reduciendo la absorción, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué me gusta comentar esto? Porque pasa que me comentan a veces, doctor, es que ya pasaron 6 meses y ya no siento ninguna mejora, ya no siento ninguna diferencia. Y la realidad es que no es que lo mejore, sino que lo está manteniendo. Porque probablemente si nos vamos al índice de salud vaginal, su índice de salud vaginal ya no es de 10, es de 18, es de 20. Entonces la paciente ya tiene una mejora, pero tal vez no lo podemos llevar a 25, 30. Ahora sí, a lo que nos viene lo que es la parte de la plática. El láser de CO2, no voy a hablar mucho de lo que es la mecánica del láser, eso ya lo vimos en una excelente ponencia hace unos 2 meses aproximadamente, pero es el auge de la ginecología estética. Eso es lo que estamos utilizando actualmente para lo que es la cuestión de la parte externa, interna, vulvar o vaginal. Aquí la disfunción del piso pélvico, incontinencia urinaria, esfuerzo, atrofia vaginal, hiperlaxitud y todo ello mejora significativamente con la que es la cuestión del uso del tensado vaginal láser o del uso del CO2. Tiene 3 efectos importantes: fototérmico, químico y fotoacústico, y prácticamente queremos volver a lo que es la parte de la zona. ¿Por qué? Porque hacemos una reacción térmica exagerada, vaporizando el agua que contiene las células diana, nada más los cromóforos que están ahí a ese nivel.
Aquí sí es muy importante porque hay que entender que lo que es el láser normalmente hace una necrosis subyacente en vasos menores de 1 milímetro, y eso es importante. ¿Por qué? Porque la potencia del láser está controlada por nosotros, por el personal. Ahorita vamos a hablar de eso. Nosotros le ponemos a nuestro láser la potencia con la que queremos llegar, y por lo tanto, ¿qué tanto quiere hacer? No va a irradiar como la radiofrecuencia, no va a irradiar como el HIFU, o sea, es algo distinto, es muy específico. Entonces, los parámetros son importantes para ese tipo de detalles. Los beneficios, pues estimulan la producción de matriz celular. Se ha demostrado una eficacia y seguridad, sobre todo en el síndrome genitourinario de la menopausia y el de relajación vaginal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque son las dos cuestiones de por qué se utiliza realmente. Y aquí, o sea, pueden decirme, no, pero hay artículos que hablan de la incontinencia de esfuerzo, o que previenen las infecciones de vías urinarias, o cualquier otro tipo de detalles. Sí, puede mejorarlo. Pero, por ejemplo, la incontinencia urinaria de esfuerzo es en la paciente con una incontinencia de leve a moderada, que su etiología sea por una teoría que por un doctor que se llama De Vries, donde se pierde el lecho vascular suburetral. Al perderse ese lecho, lo que son los ligamentos que sujetan la uretra, que es puburetral y uretropélvico, se deslizan un poco más y se pierden. Por eso, mejorar la cuestión del lecho vascular a la aplicación del láser mejora, pero es en leve a moderada. Y por ello, si yo tengo esa misma paciente y tuvo un bebé de 4,5 kilos y tiene incontinencia urinaria de esfuerzo desde los 32 años de edad, y yo la encuentro a los 50, la realidad es que el láser no le va a ayudar. Entonces, hay que tener cuidado con la selección de la paciente que tenemos, pero hay que entender que para lo que es el síndrome genitourinario de menopausia y de relajación vaginal, sí funciona, y es donde más se han encontrado artículos que pueden ayudar para ello. Es seguro en pacientes con contraindicación para tratamientos hormonales. La cuestión, como todo, es caro, eso sí es importante. No está al alcance de todas, y ahorita vamos a hablar un poquito más cuando lleguemos al equipo. Y pues lógicamente, siempre que lean esto, y esto curiosamente va en contra de lo que voy a decir ahorita, pero siempre van a encontrar que faltan estudios. Pero la realidad es que para la cuestión del síndrome genitourinario de menopausia, de relajación vaginal, hay muchos estudios de eso. La verdad es que sí sirve para ello, y yo creo que es algo que sí pudiéramos estar utilizando correctamente en nuestros consultorios. El láser, pues bueno, mejora las 12 semanas de tratamiento, la sequedad vaginal, el ardor, el prurito, dispareunia y el efecto en disfunción del suelo pélvico. Lo va a mejorar y le va a dar un mayor tono, una mayor fuerza para ello. Y por ende, pues lógicamente va a mejorar lo que es la función de la vida sexual. Y como les comentaba, hay múltiples artículos, no los puedo poner todos de verdad. Los artículos nos mencionan mucho qué tanto ha mejorado la paciente para el síndrome genitourinario, y ya algunos están comparados hasta en la forma más rápida con la cuestión de la teoría estrogénica local, y hasta de eso con el ácido hialurónico. Ahorita vamos a ver un poquito al final de las terapias combinadas, pero ya hay muchísimos para ello. Si ustedes toman la decisión de tener una paciente con un síndrome genitourinario y toman la decisión de darle un láser, está perfecto para ello. Además, como se los muestro también, hay pacientes que nos ayudan, hay artículos, que nos ayudan en las pacientes de ya el síndrome genitourinario. Ya hay estudios multicéntricos, y además en las pacientes que tuvieron antecedentes de cáncer de mama. Entonces, eso tal vez, si me lo pueden decir, pero es que está comprobado que la terapia estrogénica local no se absorbe más que el 0.05%, mejora mucho, estoy totalmente de acuerdo, pero explíquenselo a la paciente. La paciente les va a decir, mi onco, mi gine o alguien me dijo que todos los estrógenos me pueden hacer daño. Entonces, por ahí empezó esa parte del estudio, de hecho, y eso nos ayudó para empezar a estudiarlo y mejorar lo que es este tipo de cuestión. También, no encontré directamente estudios con la cuestión de antecedente de post-radiación por pacientes con cáncer cervicuterino. Ahí doy mi experiencia. Yo he tenido 3 pacientes de ese tipo de cuestión que me dan con un genitourinario, infecciones de vías urinarias de repetición. Les he dado tratamiento con lo que es la parte del láser. Eso sí, tuve que bajar lo que es la cuestión de la potencia, entendiendo la pérdida de la cuestión vaginal y de la cistitis actínica que trae la paciente, y con eso nos ha mejorado mucho la paciente como tal. Entonces, sí se puede utilizar, y existen ya estudios ya de cualquier láser como tal para que nos pueda ayudar, y sobre todo algo más que no lo había comentado, pero el líquen escleroso. Ya hay estudios también para el líquen, donde podemos dar un tensado vulvar utilizando el incisor vulvar que vemos, y nos puede ayudar. Solo no sé qué nos la plática, lo comentamos. Hay que entender que el líquen siempre hay que estudiarse y hay que tratarse, porque puede ser una lesión premaligna o precancerígena. Entonces sí hay que tener en cuenta ese tipo de detalles.
Entonces, las consideraciones del láser son muy importantes para tener nosotros en nuestro consultorio, porque de aquí en adelante de la plática es donde derivan todas las complicaciones que podemos tener. Porque hay tres cosas muy importantes: el equipo, el paciente y el personal de salud. ¿Por qué? Porque hay que entender que el láser, ya lo vimos, y funciona con una forma fototérmica. Pero si nuestro equipo no es el correcto, la paciente no es la correcta, y nosotros no estamos preparados para utilizar el láser, pues lógicamente, como cualquier equipo médico que ha existido, vamos a generar un daño. Entonces, hay que estar preparados para ello. Hay que conocer que existe ya una Comisión Internacional Electrotécnica de Láser, y eso cataloga los láseres en diferentes maneras. El apuntador que yo traigo en la mano es un láser, entre un clase 2 y un clase 3A. Entonces, ese es el apuntador que yo traigo ahorita en la mano, es un láser como tal. Pero ya cuando generan un cambio fototérmico y que puede generar un daño como tal, entra en categoría de 3B a una clase 4. Y aquí este es el que utilizamos en uso quirúrgico y puede causar quemaduras, daños graves, incluso quemar ropa, piel y todo ello. De hecho, dependiendo de los componentes del láser, nosotros entendemos en ginecología que los que más utilizamos son de CO2. ¿Por qué? Porque son los más seguros para tener en un consultorio, por así decirlo. Pero existen muchos, existen olmio, deutulium, elvinjac, o sea, dependiendo del cristal que encontremos adentro del láser, es lo que vamos a generar y la potencia que le podemos dar. Lógicamente yo no puedo utilizar probablemente uno de CO2 para romper una piedra, para hacer una litotricia. Para eso utilizo uno de deutulio, para eso utilizo uno de olmio. Pero para ello, para un tensado vaginal tampoco voy a utilizar uno de ellos, porque es demasiada potencia. Entonces, hay que tomar en cuenta qué equipo es el que vamos a tomar para ello y entender que prácticamente los que nosotros utilizamos, como Mona Lisa, Fentouch y todos ellos, pues lógicamente son de los más potentes que si no tenemos un cuidado, sí pueden generar un problema también. Las complicaciones, hay que entender que puede haber incidentes o accidentes en el equipo o en las instalaciones. Eso es muy importante, por eso hay que tener medidas para evitar pérdidas humanas o incrementar morbilidad y cuestiones monetarias. El equipo es muy importante porque el equipo, cuando ustedes van a comprar un láser, tienen que tomar en cuenta los siguientes rubros: medidas de seguridad del fabricante, importantísimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes los puede proteger de cometer un problema en su paciente en el momento. Hay láseres que son tan seguros que al momento de que si no está ni siquiera bien conectado, no arranca, se bloquea. Pero la mayoría de los láseres que se conocen, la verdad es que no tienen ese tipo de seguridad. Entonces, si las medidas de seguridad del fabricante no están puestas en el equipo, yo les recomiendo que lo compren. ¿Por qué? Porque ustedes pueden generar un problema en su paciente. Mantenimiento preventivo, cada 6 meses tienen que ir a dar un mantenimiento. Normalmente hay unos láseres que se tiene que colocar cierta cantidad de agua en la parte interna. Esos láseres normalmente tienen que ser cada 6 meses mantenimiento preventivo. Hay otros que no funcionan así, como Fentouch o Mona Lisa. Esos normalmente son, prácticamente te dicen, en 10 años no nos volvemos a ver. Y aún así, van cada año a darte un mantenimiento preventivo para eso. Modo apagado mientras no esté en uso. Tienen que tener un cronómetro los láseres para que se apaguen solos. Y el extractor de humo, eso ya cada quien lo puede tener en su consultorio y más en la cuestión de la colposcopía. Aquí la fuente es muy importante porque tiene que haber un acceso controlado. ¿A qué nos referimos con eso? Dos accesos que tienen que haber. La fuente de corriente eléctrica, por favor, no lo conecten al lado del ultra, porque quieren nada más tener un cortacorriente o un break. No lo conecten al lado del ultra, el colposcopio, la tele y todo lo demás, sino que tienen que tener su cortacorriente aparte. Por cuestiones de seguridad tanto de ustedes como del equipo. Si su equipo les cuesta y hay un bajón de luz, lo van a perder. Y eso es lo mejor que les puede pasar. Limitar el uso de oxígeno y alcohol, lógicamente, no deja de tener un cuidado con ello. Y medidas generales de seguridad. ¿A qué nos basamos con esto de medidas generales de seguridad? Todo lugar donde se usa un láser tiene que tener un cuarto láser, en teoría, solo para el láser. Y tiene que tener la zona ya bien delimitada y tiene que tener señales de cualquier situación que pueda pasar. Y eso lo dice toda la seguridad de los láseres como tal. La supervisión, hay que tener siempre una base de datos y sobre todo de lo que es la experiencia de cada dispositivo. ¿A qué me refiero con esto? Cada láser tiene parámetros diferentes. Eso es importante, por favor, y también para los que estén en línea. Si ustedes adquirieron un láser y le preguntan a su vecino y le dicen, oye, ¿qué láser tienes tú? No, pues yo tengo, no sé, uno mediano.
Perfecto, oye, yo compré préstame los parámetros de tu equipo para yo ponerlos en el mío. Eso no funciona. Ese es el primer problema que tenemos que tener. Cada láser tiene su propio, su propio dispositivo y tiene que tener sus propios parámetros. Y eso se los tiene que dar el distribuidor que se los vende. Si eso no se lo están dando de inicio, eso es una bandera roja. No tienen que entrarlo así. Y no es de, oigan, nada más de que, mire, es que el doctor Mengano que se encuentra en, no sé, La Paz, se me ocurre, hace estos parámetros y le va muy bien. No, espérense, tiene que tener ya parámetros establecidos y cómo se tiene que dar a la paciente cada uno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las sesiones láser, por ejemplo, para tener una mejora del gel urinario, tú tienes 3 sesiones y cada sesión cambian los parámetros. Esa es la realidad por la profundidad que queremos llegar. Si te dicen, no, entonces iguales, dale 2 veces para adentro, 3 para afuera y va a quedar, desde ahí ya no está tan correcto. Yo entiendo que cada láser tiene su forma correcta de hacerlo, pero los parámetros tienen que estar bien establecidos para ello. La selección de la paciente, importante. Algo que a mí en lo personal, y eso ya es personal, sí en parte como que me da coraje, es que me llegue la paciente y me diga, me dieron láser y no mejoré. Y les digo, a ver, ¿por qué no mejoraste? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, me he encontrado pacientes que me han llegado a mi consultorio y me dicen, me dieron 7 sesiones y no he mejorado. Y es verídica esa historia, ¿eh? No he mejorado. Después de la 6ª dije, no, pues ya no, voy a darle una más y ahí muero. A ver, volvemos al tema. Si su paciente, después de la primera sesión, hacia la segunda, no ven que tiene una mejora de un 60 o un 70%, ya no continúen con el láser. Tiene algo más que pueda presentar. ¿Cómo qué? Probablemente tiene un prolapso genital de 3, de un grado 3, que yo no he visto y que prácticamente nunca lo voy a corregir con eso. El embarazo, bueno, lo vamos a sacar aquí. Una enfermedad como herpes, una diabetes tipo 2 descontrolada. Esto es muy importante porque a mí me llega mucha paciente que me dice, es que tengo incontinencia urinaria de urgencia o voy mucho al baño en el día. No, y me dieron láser y no se me quitó con eso. Y una hemoglobina glucosilada de 12. Entonces, volvemos al tema de la selección correcta de esto. Enfermedades inmunológicas, síndrome dismórfico corporal, ansiedad, fotosensibilidad y sobre todo, ¿qué expectativas tiene la paciente para ello? Súper importante, ¿por qué? Porque la paciente va a llegar con ustedes a buscar el láser. Y si ustedes no le explican correctamente eso, cómo va a quedar, qué es lo que tiene que cambiar, su paciente se va a ir conforme de ello. Y algo muy, muy importante, por favor, siempre que den un procedimiento láser, hagan un consentimiento informado. Y al final, yo les recomiendo den una hoja con los cambios que puede suscitarse, como enrojecimiento de la piel, dolor, un poco de cólico, y que prácticamente cuide todo ese tipo de detalles. Los efectos adversos más comunes, y esto es normal, es la descarga vaginal, el edema, la urgencia urinaria, y otros como disuria, hematuria, prurito, ardor e hiperemia. En lo particular, a mí ya me tocó verlos todos. Ya los vi todos y a todos les dije, es normal, es algo esperado. Pero sí hay complicaciones reales. Hay pacientes que llegan con quemaduras internas, que la paciente dice, me duele, doctor, me dieron un láser y prácticamente a los 2 días no me podía poner nada, me dolía todo por dentro. Y esos me han llegado unas 4 o 5 veces. O me han llegado ya con una fusión. De esta paciente, la verdad, yo creo que le dieron un láser vulvar, porque no me dijo exactamente qué le hicieron, nomás me dijo que le dieron un láser. Le dieron un láser vulvar probablemente con unos parámetros inadecuados, hizo como una sinequia y se cerró esa parte. A mí se me hace raro, porque eso sí me ha tocado verlo, pero con radiofrecuencia en la cuestión vaginal. Nunca me ha tocado ver una vulvar. Esta paciente llegó conmigo de hecho porque presentaba dificultad para orinar. Entonces lo que pasó fue que se cerró toda y prácticamente fue hasta la región uretral. Entonces todo lo que orinaba caía en la vagina y la paciente goteaba nada más. Entonces tuve que pasar un quirófano, tener que abrir esta parte y tener que separar lo que es la parte de los labios y empezamos con dilataciones posteriores. Y ya hay casos reportados de lo que es la parte del láser y de los problemas que puede generar. Hay diferentes que se van a encontrar en la literatura. No sabría decirles qué tanto sesgo puede haber de ello, pero sí existen casos reportados de problemas. Pero volvemos al tema, no es de que el láser sea malo, no. Volvemos a la cuestión de que todo lo que hagamos puede tener alguna complicación si no tenemos el cuidado adecuado. Entonces, por ejemplo, en estos reportes de casos, eran 4 casos, prácticamente todos eran muy similares, donde se les hizo lo que era la cuestión del láser a las 4 pacientes.
Una presentó 2 laceraciones en pared vaginal, la otra dispareunia, empeoramiento con dispareunia y fibrosis, y prácticamente todas eran muy similares por ello. Y existe otro tipo también de estudios y de casos donde prácticamente estas 3 también son muy similares. Son pacientes las cuales quisieron darles una terapia láser en una paciente con un prolapso o hiperlaxitud vaginal. Aquí vuelvo al tema que no sé qué tanto sesgo pueda tener lo que son la parte de los estudios, porque la realidad es que no nos mencionaba el tamaño del prolapso antes del láser, y si querían corregirle un prolapso grado 4, probablemente con esto pues es algo imposible para ellos. Y las 3 pacientes dieron lo mismo, se les hizo prácticamente lo mismo, se les dieron 2 sesiones de láser como tal, a las 3 las operaron y fue más difícil la cirugía después de hacer lo que es la aplicación láser. Y comento lo del sesgo porque yo también he operado pacientes que ya se les dio láser, y la verdad no vi tanta dificultad ni tanto cambio como para generar un problema mayor para ello. Pero aquí bueno, hay otros artículos que nos hablan ya de cuestiones de lo que se llama un metaanálisis de la base de datos de la FDA basados en energía para el rejuvenecimiento vaginal. Aquí es muy importante porque nosotros tenemos que entender que hay un detalle donde los ginecólogos tomamos un papel más importante día a día. Curiosamente, lo que es el cirujano plástico lo maneja más que nosotros, pero el ginecólogo ha ido avanzando para esto, porque prácticamente todos los síntomas nos llegan a nosotros a la consulta como tal. Y sí, se utiliza más para lo que son los síntomas vaginales, y pues en la ginecología ya está basado en eso. Entonces, se ha estudiado esto y encontraron que el rejuvenecimiento vaginal se ha convertido en intervención practicada, ofrecida en todos lados. Spas médicos, urólogos, ginecólogos, plásticos, dermatólogos y médicos estéticos. Ok, me pueden decir, ¿todos ellos pueden utilizar láser? Sí, está bien, pero la cuestión es que muchas veces el láser lo compran en algún congreso y le dan un libro en ese momento y les dicen, ten, ya sabes dar láser. Entonces, ellos empiezan a cobrar por esa cuestión. ¿Y qué pasa? Empiezan todas las complicaciones que lo vimos anteriormente, y por lo tanto ya hay varios estudios comparativos en casas grandes de láser que quieren cambiar ese tipo de detalles para tratar de unificar lo que son los parámetros para ellos. Eso todavía, yo creo que le faltan unos 10, 20 años para ese tipo de detalles, pero ya existe ese tipo de cuestión porque queremos quitar el principal síntoma, que es el dolor. Eso le genera la molestia. Hay que recordar que eso. Y por último, el personal de salud. Cuidarnos a nosotros también es muy importante. Nosotros somos parte determinante de esto. El personal de salud hay que entender que el humo, pues lógicamente contiene benceno, formaldehído, acrolina, y equivale a fumarte 2 o 3 cigarrillos al día. Eso nada más en una sola sesión láser. Por lo tanto, las sesiones láser normalmente siempre tienen que ir incluidas con protecciones, como lo que es el protector, que son KN95, y se ha encontrado partículas, porque se ha encontrado partículas de VIH y VPH en ese tipo de cuestión. Entonces, siempre utilizar un evacuador. Entendemos que en el tensado vaginal es más difícil por la cuestión de ello, pero no dejen de utilizar una mascarilla que los pueda proteger, así como los lentes. Los lentes son muy importantes porque los láseres, sobre todo cuando utilizamos un 360, se pierden mucho lo que son los disparos o los rayos que podemos utilizar, sobre todo cuando hacemos la prueba afuera. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Yo les recomiendo siempre utilizar los lentes. Ya están recomendados para una protección ocular, y las gafas pues, protectoras nos pueden ayudar mucho para eso. Y lo más importante, yo creo que de la plática, porque me pueden decir, las complicaciones son muy pocas, doctor, no hay tanto problema con ello, yo puedo dar 10,000 láseres y pues me va a pasar una que se pueda complicar. Sí, pero esa sola te puede ocasionar un problemón. Las pacientes, ya hay estudios sobre eso y los problemas de acciones legales en cirugías láser, en todo. Si tú le dices a la paciente, es un láser, ella lo entiende como una cirugía, ella lo entiende como un problema que puede ocasionarle para esto. Entonces ustedes tienen que explicarle muy bien a su paciente qué es lo que van a realizarle y qué es lo que le puede pasar para esto. Porque, por ejemplo, aquí fueron 174 casos, cirugía plástica fue la más demandada. Eso no quiere decir que en ginecología estemos fuera del rubro como tal. Entonces, pues prácticamente el pago medio de indemnización fue de $380,000, y un gran número de médicos ofrecen tratamientos cutáneos con láser fuera de su especialidad. Entonces, el ginecólogo, estábamos aquí involucrados, y lo más común fue la quemadura. Entonces, tengan cuidado, porque todos estos, prácticamente el litigio fue a favor del paciente. Y existe otro tipo de estudios donde prácticamente la edad media aquí de las pacientes que se creó, todas, el 70% de las mujeres,
Se investigaron todos los casos y se vieron dónde estaban, fueron en las terapia en clínicas privadas, hospitales públicos, consultorios, etc. Pero lo más importante, los litigios de habilidad, 153, fueron a favor del paciente, negligencia 29 y un trato inadecuado del 64% pacientes. En pocas palabras, cualquier detallito que nosotros tengamos en nuestra paciente, ginecología obstetricia, está ahí. Estamos apareciendo en estas gráficas. Entonces tenemos que cuidar mucho ese tipo de detalles. Son consejos nada más. Por último, muy importante, yo entiendo que todos los estudios, que todos los lugares donde leamos de láser nos van a decir, faltan estudios. Está bien, todo lo entendemos, van a llegar los estudios, la medicina no es de un día para otro. Pero algo que sí les recomiendo ampliamente es de que cuando ustedes vayan a adquirir un láser, por lo menos pidan que tenga su carta de COFEPRIS y que por lo menos en el país esté autorizado para poderlo realizar con ello. Hay muchos tratamientos del síndrome genitourinario de la menopausia que están en boga, que están de qué es lo nuevo que podemos utilizar. Y los tensores, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico inyectado, tópico, carboxiterapia, y tengo una lista interminable de todos ellos. Entonces, todo hay que ver que esté previsto y que de verdad lo podamos dar. El láser es uno de ellos y sí tiene un permiso como tal. Pero la adquisición de un láser, yo les recomiendo que sí le pregunten eso a la casa distribuidora que lo tenga. ¿Por qué? Porque en un aspecto legal, como lo vimos anteriormente, esto es lo que nos puede proteger. Esa es la cuestión, porque pueden decir, el equipo es bueno, el equipo sirve y el equipo está aprobado. Si no, el equipo me puede meter un problema a mí como personal de salud. Como recomendaciones ya para finalizar el tratamiento, tiene que ser individualizado, dependiendo de la severidad, comorbilidad y accesibilidad de cada paciente. Importante, no todas las pacientes son candidatas al láser. No hay que ofrecérselo, ni tampoco es de, no, ahorita porque se me va. No, eso no se debe hacer. Entonces, hay que seleccionar a la paciente correctamente para ello. El tratamiento debe ser continuo para mantener los beneficios. No es de que venga ahorita y luego en 6 meses y luego en un año. O sea, hay que hacerlo constante para eso. Y siempre preparar a la paciente antes de dar un manejo láser. Eso nos va a prevenir lo que son las complicaciones. Si su paciente es la adecuada, puede comenzarlo desde la primera cita. Pero si están viendo que tiene un índice de salud vaginal muy bajo, primero prepárenla con humectantes y posteriormente denle el láser correctamente. Recuerden, la vagina tiene que estar lo más seca posible para que el láser pueda hacer la actividad permeable, pero sí hay que prepararla por lo menos en la región externa para ello. No subestimen el síndrome genitourinario porque va a repercutir la calidad de vida. Como conclusión, el uso inadecuado del láser puede provocar eventos adversos graves. Esto es muy importante. Quemaduras, cicatrices, dispareunia, dolor crónico. Pocos informes nos dan los eventos en la literatura, pero no solo del láser, sino de todo en general. Eso es muy importante. A nadie le gusta contar lo malo que nos puede pasar, siempre contamos lo bueno, pero lo malo es lo que nos da una experiencia y una enseñanza personal. Las complicaciones todas son prevenibles. Platicando con nuestros pacientes es muy prevenible todo esto. Hace falta una regularización de este dispositivo a nivel global, eso ya hablamos. Conocer la tecnología para aplicar nuestra especialidad nos evitarán problemas. Y los dispositivos basados en energía siempre van a ir en desarrollo. Sin más por el momento, no sé si tengan alguna duda para finalizar la plática.